Ya iniciamos ahora sí. Entonces te Perfecto. cedo la palabra. Muchísimas gracias. Perfecto. Okay, as I was saying, entonces retomemos. So, be very welcome everybody. Bienvenidos todos. This is going to be our space for English for Business. Este va a ser nuestro espacio de inglés para negocios, inglés que se empieza a enfocar justamente en esta área de trabajo, en esta área laboral tan importante. So, the main idea, la idea principal, is we start recognizing the vocabularies, que empecemos a reconocer el vocabulario, and the structures y las estructuras que nos van a ayudar. So in the way we are planning, for example, en la medida que vamos planeando objectives, objetivos, el focus, el enfoque. So lots of things are in reference to enterprising, todo lo que tenga que ver precisamente con respecto a la creación de empresas. So this is going to be about business, es lo que tiene que ver con negocios, and this is going to be our focus then. Como les decía, es una iniciativa de OIR, el componente SISU y el Instituto Virtual de Lenguas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Así que bienvenidos. So, for this first space, para este primer espacio, quiero comentarles algo de cifras, algo que hemos encontrado y que constantemente comento en la medida en que tengo alguna clase. Y tiene que ver con las cifras de los idiomas, ¿no? De los 7.100 idiomas que hay en el mundo, estos son precisamente los más hablados, ¿no? Los que más hablantes tienen a nivel mundial, contado en millones. So actually we have here, for example, English starting, encabezando inglés con alrededor de 1.450 millones de hablantes. Y luego vamos descendiendo, son chino mandarín, 1.138 millones de hablantes aproximadamente, más o menos. Y de hecho, pues, chino mandarín es parte de la oferta que tiene el Instituto Virtual de Lenguas aquí en la UNAD. Ustedes lo pueden corroborar en la página web. Chino hace parte de la oferta más reciente. Ya hay tres niveles de chino mandarín. Hindi en el centro y la parte principal de la India, junto con Punjabi y otras lenguas alrededor, pero Hindi, alrededor de 1.600 millones de hablantes. Español, 1.500 millones de hablantes. Árabe, alrededor de 330 millones de hablantes. Francés, 300 millones de hablantes y así sucesivamente. Entonces, es de hecho este el enfoque que todos tenemos, ¿no? Es el idioma más hablado en el mundo, el que tiene más presencia en Internet, bueno, además de Swahili, pero el que más presencia tiene a nivel global y definitivamente el que más vamos a necesitar en lo que se refiere desde luego a plantear un negocio, en lo que se refiere a abrir las puertas de nuestras iniciativas de comercio. So that is very necessary. That's why it's very necessary. Por lo mismo es muy necesario, es muy importante. So we establish certain abilities. Establezcamos ciertas habilidades just in the way of the interpretation of the language, en la interpretación del idioma, and the production of the language itself, y la producción del mismo, right? Teniendo esto presente, avancemos. So we have about 1,004 million speakers. Dato curioso de word billion. Dato curioso del término billón, que en inglés no traduce a nuestro español billón, así como lo entendemos, porque billón en español es 1.000.000 de millones, mientras que billion son 1.000 millones. ¿Sí? Entonces diremos, por ejemplo, aquí 1.4 billion speakers, 1.4 billion speakers. So it goes like 1.400 millones de hablantes, right? Well, here's a phrase. Aquí una frase muy importante, something I would like to enlighten, y algo que me gustaría resaltar. Tony Robbins, dentro de lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, ha relacionado esta frase como uno de sus principios más importantes. So the quality of your life is directly related to the quality of your communication. Interpretación, no traducción literal, la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tu comunicación. So it goes in order to us. We can speak fluently, si podemos hablar con fluidez un idioma, si podemos entenderlo con fluidez, esto debe redundar en los resultados que tenemos y en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado. So it goes very necessary then. Es entonces muy necesario y yo sé que lo recalco muy a menudo, pero sí lo es, que empecemos a interpretar otros idiomas. Now it comes English. Ahora viene inglés. So it is very possible it comes Chinese. Es posible que luego venga chino mandarín. But all the way, the interpretation of a language, pero en todo caso, la interpretación de un idioma siempre nos abrirá puertas y yo sé que suena a cliché, pero es real, action. And well, our exercise today, nuestro ejercicio empieza así. This is what we have defined, es lo que hemos definido as the WH root for business.
La ruta WH for business, para los negocios, right? WH is iconic in this language. El término WH, y en lo que se refiere a las preguntas WH, it's something iconic in the language learning. Es algo icónico en el aprendizaje del idioma, right? So, the most common questions we do have in English, las preguntas más comunes que tenemos en inglés y que de hecho también tenemos en español, are what we find as WH in English. Son las que encontramos como WH en inglés, right? So it is going to be here a space for us to learn some of this. Hoy vamos a resaltar algunas de ellas. Bueno, las vamos a resaltar todas, de hecho, porque quiero explicar la forma en que van, right? And that's why I have enlightened here WH questions. Por lo mismo, hoy refirámonos entonces a este tema. Las preguntas WH llevan en su ortografía esas dos letras, WH, WH. And they are the most common what we have in English. Son de lo más común que tenemos en el aprendizaje, ¿no? En este idioma. So it goes what, for example, to start. Pero solemos cometer el error, ¿no? De considerar que tiene una traducción literal. Debemos, de hecho, empezar a evitar las traducciones literales. A medida que aprendamos cualquier idioma, debemos procurar aprenderlo desde la perspectiva de lo que podemos interpretar al nuestro, no traducir. Las traducciones literales, como van en el diccionario, nos pueden ayudar a salir de un momento de apuro, pero no son una interpretación real. Debemos ponerlo en nuestro acento, debemos procurar ponerlo en nuestra forma de expresar las ideas, because literal translations are not really helpful, porque las traducciones literales, pues, no son realmente útiles cuando queremos hablar de algo muy detallado. So it goes, for example, the way of what. Va esto, por ejemplo, con respecto al término what. What cannot be translated as que. No debe traducirse como que. But what, sino que what, it has to be the question to identify something. Debe ser la pregunta con la que identificamos. We identify something, right? That's why, por esa razón, when we ask, what is your name? Cuando preguntamos, what is your name? Pensamos que lo podemos traducir como, ¿cuál es tu nombre? Pero luego buscamos en el diccionario cuál y nos aparece which. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no decimos which is your name? Actually, because what is to identify, esto de hecho porque what se utiliza para identificar, mientras que which se utiliza para choose, escoger, right? So it's impossible. You choose your name y ya no se puede escoger nombre, right? So ya quedó así, yeah. But if you have 3 cars, for example, pero si ustedes tienen 3 autos enfrente de su casa y say, which is yours? ¿Cuál es el tuyo? Ahora sí, tenemos la opción de escoger, right? So you say, oh, the Ferrari, of course. El Ferrari, desde luego. Yeah. But of course, we're not going to say, what is your car? Pero no podemos decir, what is your car, right? Pero they say, what is your name? Exactly. En cambio, si puedo decir, what is your name? Identifica, right? Okay, actually, this is very important then. Entonces, esta primera parte es muy importante. We're going to avoid literal translations. Vamos a evitar las traducciones literales. We're going to start interpreting. Vamos a empezar a interpretar, right? Several exercises are coming. Muchos ejercicios vendrán después in the way we can, of course, interpret. En la medida en que podemos interpretarlo y llevarlo a nuestro acento. That is very important. Nuestro acento es algo que debemos valorar mucho. So it has to be just like la forma en que lo interpretamos, la forma en que lo decimos is very necessary here. Bien, hasta este punto me gustaría saber qué tal va todo y si surge alguna pregunta, me gustaría que alguien alce la mano, nos pregunte. Puede ser a través del chat, puede ser a través de micrófono. No questions yet? ¿Todavía no hay preguntas? No question, teachers. Okay, sir. Thank you. Bien, okay. Thank you, everybody. Well, let's go ahead. Sigamos. So what about these ways if we have this what, entonces, to identify something, which, to choose, para escoger? Well, there is another one, it's usually translated literally. Hay otro que es traducido literalmente. Well, actually, here in, especially the accents of Colombia, que representa para los acentos de Colombia especialmente una confusión. And it was where. Where in English must be exclusively for places. Where debe utilizarse en inglés de manera exclusiva para los lugares. Right? As we say where, it refers only places. En los acentos de Colombia, esto se ha perdido. De hecho, totalmente. Well, where, así es donde, right? Donde se está utilizando ya en muchos acentos prácticamente para todo. Y escucho ejemplos como el presidente pronunció su discurso donde dijo, and it's like, ¿dónde? En Palacio, en Bogotá, en tu casa. So it is impossible to say ¿dónde, right?
Para alguien que no habla español, let's say, for example, you have an idea and you have a commerce. Supongamos que, por ejemplo, ustedes explican su idea de comercio a alguien que no habla español y mucho menos conoce los acentos de Colombia. But this person speaks English and let's say, I don't know, Chinese. Y supongamos que esta persona habla solamente inglés y chino. It's really difficult to understand. Va a ser realmente difícil entender que ustedes le digan, actually, I have my product where I do this matching or something. Tengo mi producto donde hago tal cosa, es like, porque el producto no es un lugar. So, of course, you have to start avoiding donde. Vamos a tener que empezar a evitar ese donde, salvo que sea para lugares exclusivamente. Y más aún si lo vamos a traducir de manera literal, because it has to be word exclusively for places, right? Es muy diferente entonces, por ejemplo, this is the main plant. Esta es la planta principal, where we produce, donde producimos tal cosa. Ese sentido va mejor, right? So, where it's going to be only for places, va a determinarse solamente para lugares, as we say, where, okay? Well, cool. We have another one. Another WH question. Otra pregunta tipo WH, it goes when. Actually, we have to consider this when it's exclusively for time, right? And I say again exclusively, y nuevamente tenemos que decir de manera exclusiva para el tiempo. So you say just like when. When, so it goes just like, when are you going to produce it? When are you going to send it? ¿Cuándo lo vas a enviar? Right? So it could be, for example, when are you going to send it? Y hoy, por ejemplo, vamos más adelante a tratar algo de lo que implica el presente. So the way we have where, when, what, which, para todas estas preguntas tipo WH, right? Another one, it's really common, otro que es muy común, it's going who. Who, my students, can be understood exclusively for people, right? So as we're speaking about people, cuando nos referimos a las personas, yes, we can have. And of course, it's useful to identify. Y desde luego es útil para identificar. So you can say, for example, what is your name? Actually, you can say, who are you? Right? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Or ¿quién eres? Right? Actually, we can have who as we're identifying the person, but also, pero además, we can consider who también para identificar. En español, en la mayoría de los acentos de Colombia, es muy posible que se considere la segunda frase despectiva. ¿Quién eres? Right? So that is kind of the possibility. But actually not in several accents in English. Pero de hecho no en muchos acentos del inglés. Y esto es algo también que hay que resaltar. So it is very possible you have, for example, the way of who are you to ask what is your name, pero no de manera despectiva, right? Hay muchas curiosidades con el cambio de idioma y algo que yo repito siempre que oriento sin cambiar de idioma. It is very necessary we adapt. Es muy necesario que nos adaptemos a otra forma de decir las cosas, que nos adaptemos a otra cultura, que nos adaptemos a otra forma de expresar nuestras ideas. Because actually in English, porque de hecho en inglés, y aunque yo sé que esto lo han dicho mucho, suena cliché, pero en inglés hay menos palabras que en español. Right? So it is very possible, así que es muy posible que lo que nosotros consideramos en español demasiado directo o muy rudo, en inglés no lo sea. Right? So, of course, as we have less vocabs, desde luego, como tenemos menos términos, to express something, it's just direct. Expresar algo va a ser muy directo. And it is possible that way. Who are you? Oh, yes, welcome. My name is Fabio, etc., etc. It is not necessary we have, disculpa, ¿podrías recordarme tu nombre? Porque todos estos formalismos y todos estos términos extra que tenemos en español no siempre se traducen, right? So, en español es muy común que alguien diga, disculpa, ¿me recuerdas tu nombre? Aunque no lo había dicho antes, y de recordarlo. But that is impossible to be translated, pero eso no se traduce. So, you can say like, please, let me know your name. What is your name? Or who are you even, right? Más casos como estos vamos a ver más adelante cuando expliquemos otros términos, but actually, who entonces puede considerarse un sinónimo de la pregunta what is your name, who are you, o preguntando por una tercera persona. What is his name? ¿Cuál es el nombre de él? Or who is he? ¿Quién es él? Right? Well, so close to this one. Muy cercano a este término, we have whose, right? Y aunque este probablemente no lo utilicemos hoy, sí vale la pena que lo resaltemos. So it goes whose actually refers possessions or properties better, you know, see? Property. Cuando nos referimos a la propiedad sobre un objeto, actually we say like, de quién puede ser una traducción posible, but actually we have here just de quiénes también, o a quiénes pertenece algo. All the way. De nuevo, no estamos traduciendo literalmente, estamos interpretando.
whose, with this sound S, con este sonido de S, it's going to be totally in order to attend as it refers possession, property, propiedad sobre un objeto. And this actually, my students, esto de hecho porque en inglés el sonido S al final, it's really important, right? Actually, I know you have seen this apostrophe S. Yo sé que todos han visto en algún momento esto, un apóstrofo y una S, right? The sound S in English, it's so directly related to the way of possession. En inglés, este sonido de apóstrofo S está muy relacionado con la propiedad. And that is why actually we're going to say, for example, Fabius, I can say, Fabius book, right? Esto se interpretará como el libro de Fabio, because actually this particle S, porque esta partícula S, no necesariamente es plural. It is going to be only one Fabio, solamente un Fabio y solamente un libro. So it's like Fabius book, it's only one. But this sound S, pero este sonido S, se refiere a la posesión sobre un objeto, ¿no? So, of course, it is also the way of the short way of the verb to be. También es el modo corto del verbo to be. Fabio is, right? Pero claro, no lo vamos a interpretar como Fabio es un libro porque le haría falta la Fabio is a book, right? But we're going to say Fabio is book. Así que lo interpretaremos entonces como el libro de Fabio. En consecuencia, la S suena y suena siempre, right? Actually, la S al final siempre suena y es que de los idiomas de la Unión Europea, solamente el francés y el catalán eliminan la pronunciación de la S al final, pero en inglés no, en inglés lo marca muy fuerte. Bueno, de hecho, de paso se ha dicho, francés y catalán también están dentro de la oferta del INVIT, así que pueden revisar la página del INVIT, de la UNAD. El francés y el catalán se agregarán a partir del 19 de mayo. Y el francés ya es parte de la oferta, por si alguien va a agregarlo a su catálogo de idiomas. That's fantastic, actually. But actually, whose, pero entonces siguiendo con whose, this sound comes just like possession or property of an object, right? So this is about possessions. Cool. Now, another word we can add in here. Otro término que podemos agregar. It's going to be here, of course, why. Why, my students, refers about the reason of something. And this is very important. We enlighten this is the reason to do something or to have something, or actually it's going to refer the reason to, la razón por la cual, right? So, claro, en español lo podemos traducir como por qué, despegado y con tilde, ¿no? Because of course, pegado y sin tilde, that's por qué. Because la respuesta that is going to be a part, pues esa parte, pero si ustedes responden, so you say because, etc. Right? Why then, my students? Entonces, why, my students, we're going to consider it the reason. Vamos a considerarlo la razón por la cual, right? But comes very different, pero va muy diferente de what for. As it refers what for, something comes in the plan of the future, right? It is very different to ask the reason, so to the plan to do something. ¿Por qué haces tal cosa o para qué lo haces? Right? ¿Por qué compraste eso? Ah, because it wasn't an offer. Porque estaba en descuento. It was just a sale. So it was on sale. It was just like estaba en descuento. It was like, why? En cambio, ¿para qué? What for? What did you buy that for? ¿Para qué es? So, es para pelar papa. Right? It's the functionality. Right? Why, la razón. What for, la funcionalidad del objeto. So, like, ¿para qué lo tienes? O para pelar papa. ¿Por qué lo compraste? Porque estaba en descuento. It was just very different as it is in Spanish, very different as it is in English. Muy diferente de lo que, perdón, muy diferentes son en español y muy diferentes lo son también en inglés, right? So it was the way we have this one's there. Okay, perfect. We have another one. And just for closing, para terminar esta sección, this is the first part. It's going to be how. Yo sé que todos hemos visto este último término, es like, but this is WH, pero esto es WH, so here the word is different. Aquí el orden va diferente. Yes, of course, pero en todo caso están ambas consonantes. How, all the way, my students, is not going to be translated the most, porque este sí que tiene muchas interpretaciones en español. So the best way we can consider is the manner in English, right? The manner. Because you can consider the manner is in what measure, en qué medida, cuánto, qué tanto, qué tan. There are lots of interpretations we can hear in Spanish, even cómo, right? And there are lots of ways we are going to ask the manner. Y entonces vamos a tener en cuenta que de todas las formas que le agreguemos, esto es in what manner, de qué manera, right?
In that order, my students, how can be added to every single description. Eso significa que how lo puedo agregar a cualquier descripción. And I'm going to ask in what manner of that description, en qué cantidad de ese adjetivo something is. Let's say, for example, si yo pregunto entonces, how big is your house? Come on. How big is your house? I'm going to interpret it as, yo lo voy a interpretar como, ¿cuán grande es tu casa? Desde luego en cada acento, ¿qué tan grande, right, es tu casa? O de hecho, interpretémoslo, no lo traduzcamos literalmente, palabra por palabra, no, interpretémoslo. ¿Tu casa es grande? Yeah. Y si es grande para la fiesta, right? Something like that. So it's going to be how big in what measure. Y de hecho, algo que estamos haciendo aquí con este último ejercicio is we please my students start interpreting. Es que por favor empecemos a interpretar. Dejemos a un lado las traducciones literales. So actually it goes cool, we have word by word, porque si de hecho vamos palabra por palabra, suena bien, vamos avanzando, pero todavía suena a Google Translator. So the interpretation is going beyond. La interpretación va más allá. Y siempre implicará ponerlo en nuestro acento. ¿Right? Algo, por ejemplo, que les puedo contar dentro de la experiencia de lo que he tenido como en la enseñanza de este idioma, es que hay un solo término para muchas ideas de los múltiples acentos de nuestro idioma. Because just like, for example, the way we say stool, este término stool, que solía traducirlo de manera directa como banca. Y entonces, profe, una banquita, un butaco, un puff, una silleta, una silla, right? So you say like, taburete, en algunos acentos, o tabrete en otros. So, are they having different words? ¿Tienen diferentes términos? No, actually, they're just a stool. Son simplemente stool, right? So we can have multiplicity of interpretations. Así que puedo tener un montón de interpretaciones dependiendo del acento, dependiendo del contexto, right? And this is what I want you to do. Y esto es lo que quiero motivarles a que empiecen a hacer desde hoy en adelante. So you can have a global idea. Pueden entonces ustedes tomar una idea global. Just like having 2 or 3 words, de 2 o 3 términos que ustedes entiendan. And you're going to interpret it directly. Y lo van a interpretar directamente. Avoiding literal translations, evitando traducciones directas, right? Well, how big y cualquier otro adjetivo. Actually, you can say, for example, how expensive. What means expensive? ¿Qué significa expensive? Costoso, right? Yes, thank you, mister. Okay. How expensive, entonces, puede significar qué tan caro, right? ¿Cuánto vale es un sinónimo, right? So, ¿qué tan costoso? So, something, all the possible interpretations, porque ahora pregunto si lo es o no y en qué medida, right? Y eso nos lleva a pensar en los how many y how much, yeah, que son, bueno, un tema gramatical que podríamos ampliar después, pero que yo sé que todos reconocen. As you say, how many and how much, right? As it is going to be the question for contable o no contable. There is lots of things we can explain whether, but it goes like how many or how much. Porque van unidos precisamente a este how, right? Okay, cool. We have explained here, hemos hablado entonces, hoy hemos explicado, these WH questions are really popular, estos WH questions que son tan populares, y antes de que hagamos nuestro ejercicio, porque ahora les voy a pedir a todos participar, me gustaría saber si hay preguntas hasta este punto. ¿Se vale? Profe, voy a empezar. General. No questions yet. A ver, en el chat de pronto. So, check. Heck. Bueno, emprendedores, los invito a que realicen sus preguntas por el chat. Acá nos indica Jairo que ninguna y David dice no preguntas. Questions. Sí. Ok, cool. Thank you. Podemos completar ese I don't have con any. Es muy útil utilizar I don't have any questions en plural. Cool, excellent. I don't have any questions. Ok, cool. Bueno, bien. Entonces, vamos avanzando. So it means we're going to have then ese orden de ideas. So we have the route here we have planned. Entonces, tenemos la ruta, right? I have planned this. This is just the way we have 4 of these WH questions. 4 de estas preguntas WH nos ayudarán a entender the way of the business we're having, el modelo de negocio, right? So
You have to consider the possibility you're explaining your business to someone else. Vamos a considerar la posibilidad de que ustedes están explicando su modelo de negocio a alguien más, right? This person has not any idea about Spanish, pero esta persona no tiene ni idea de español, right? So you're going to consider these first questions, of course, to start. Entonces, consideren estas 4 preguntas para empezar, right? So you can say, for example, what do I sell? What do I sell? Puede ser entendido como, ¿qué vendo? Right? What do I sell? Y ya más adelante les explicaré qué hace ese do en todas las 4 preguntas, but actually it was like sell, vender. Y como decíamos, what, it's going to refer to identification, la identificación. For example, the identification of the product. Yeah, la identificación del producto. Second, it's going to be where do I sell? Entonces decíamos que where es exclusivo de, ¿qué identifica where, my students? Termino de aquí. ¿Dónde? Close enough. ¿Dónde? Pero lugares, para hacerlo más claro, porque como les comentaba, en Colombia, donde ya se está utilizando casi para todo, right? So, entonces, para hacerlo más claro, ¿en qué lugar? Right? So it's going to be very specific. Do I sell it? Yeah. How do I announce? So here you have something like this, how, we say what manner, de qué manera, cómo, qué medio, y todas las interpretaciones que vengan a nuestra mente, no significa solamente cómo. So in what way, de qué manera, right? So what media, en qué medios, or do I have, I don't know, social networking or something? Because announce refers anunciarlo, right? Ofertarlo, ofrecerlo, right? So it goes like announce, right? So it goes this verb too. And of course, the process, the fact, right? So it goes like, how do I sell it? ¿Cómo vendo, right? Well, here, my students, we have some ideas, right? We have some verbs. Aquí hay algunos verbos. We're going to have here, for example, what do I sell? It was like la identificación de nuestro producto. It was just like, well, what do I sell? ¿Qué vendo, right? So, I sell. Este verbo significa, oh, well, actually, I'm not writing here. Bueno, vamos a escribir acá. So what do I sell? Still, my students refers vender, right? So as I say here, what do I sell? Vender. So it goes this first verb. So we're going to interpret it. Así que lo vamos a interpretar como yo vendo, right? Or probably you have more specific offer, right? Este verbo es un cognado, se parece a español. ¿A qué le suena en español? Offer. Ofrecer. Ofrecer. Thank you, sir. Yeah. So it was ofrecer. Rent. What is rent? Actually, sí, de hecho suena español rentar, pero bueno, este es un término acuñado porque en nuestros acentos suena más arrendar, bueno, rentar también, alquilar. Exactly, sir. Es decir, alquilar, arrendar, right? Actually, say, bueno, rentar sí es el acento de alguien, so you can have here, of course, rentar, why not, right? So, and we start, actually we have to follow this, y de hecho tenemos que seguir esta ruta, so we have just lots of words. Noten que siempre hay varias ideas, just one word of English, en un solo término del idioma, right? I rent, yeah? Teach, actually, enseñar, right? Because it could be, of course, yeah, so enseñar, right? Si estamos ofreciendo servicio, por ejemplo, de cursos, de asesorías, de acompañamientos, yes. I teach, for example, selling skills, right? Sales skills. Yo enseño, yo oriento, yeah, sobre habilidades en ventas. So of course it goes is I teach. Train my students, que de hecho esto se ha hecho muy popular. Train, it goes entrenar, right? Actually, because of coaching. De hecho, por el coaching. Have you seen? So, hay modelos de negocios basados precisamente en el coaching. So, it goes coach, de hecho, y esto lo podemos anotar como un dato curioso. Coach means that, entrenador, right? So, the coach, el entrenador, so, la entrenadora, so, the coaching, el entrenamiento, right? So, you can say, for example, I train, yes, as I'm a coach. So, that is the point. Create y crear. So, are you having, for example, content? ¿Están creando contenido? All right, so create.
Si yo creo contenido para tal plataforma, para YouTube, para Instagram, so I have to I create content. So it goes create. Bien. Ahora entonces me gustaría que participen ustedes. So who wants to participate? ¿Quién quiere participar? Pueden empezar con alguno de estos verbos y de hecho pueden consultarme si hace falta alguna palabra sobre el nombre de un producto o something. You can ask to me. Pueden preguntarme, teacher, how do you say? ¿Cómo se dice? Y el término que les haga falta, right? So you please let me know. Así que comencemos. ¿Quién desea participar? Gracias, me gustaría saber cómo se dice yo presto el servicio de hospedaje. Oh, for example, excellent, mister. That is great. Actually, you say host, right? Y no lo anoté. Debió haberlo anotado. Excellent, mister. Great question. You can say, for example, I host, right? So, for example, I host. It's like in the farm, in the cabins, right? In the hotel. I host. Alojar. Es de hecho la traducción que podemos considerar en español, ¿no? I host visitors, for example. I host visitors in Cali, right? Excellent question, mister. Muy bien, excelente pregunta. All right. Who else? Who wants to participate? ¿Quién más? ¿Quién desea participar? En el chat. Profe, en el Hay un chat chat. nos dice Jairo, I create video games. Oh, excellent. Perfect. Thank you, miss. And thank you, mister. Pero es que ahora no sé cómo ocultar esto. Ah, ya. I create video games. Fantastic. Excellent. So you're developer. Muy bien. Entonces, desarrollador. Excellent. You say, I create video games. Cool. Excellent, mister. Actually, something interesting. De hecho, algo interesante. A fun fact, dato curioso. As you're programming, para quienes estén en el área de desarrollo, development, software development, para quienes estén en el área de desarrollo, los lenguajes de programación en un alto porcentaje están basados en inglés. So you have, of course, all coding, todo lo que tenga que ver con coding, con crear código, siempre va a estar parecido a inglés. So it's going to be basado en inglés y los términos que utilizan, de hecho, son anglicismos en su mayoría. So excellent. You're going to feel so close to language. Van a sentir el idioma muy cercano. Excellent. Ok, perfect. Profe, Ahora ya perdón. no sé cómo acceder al chat. También Luis Fernando nos dice Aisel, bueno, Aisel Custom Moods. Ok, Perdón, excellent. ahí la... Es que no, no encuentro cómo acceder al chat. Ya, ahora sí ya encontré. Sí, Yes, ahí I está. confirm it. I sell custom mugs. Oh, perfect. Excellent, Mr. Luis. Thank you. Sell custom. Custom, it refers the way of, Bastante. custom refers el maquillaje que se le hace o la personalización, right? Thank you. So it goes custom mugs. And mugs are just pocillos, the cups, right? So you say custom mugs. Actually, better you say customized, right? It goes like customized. These ways. Personalizados, exactly. Customized mugs. Okay, perfect, sir. I sell chicken and eggs. Excellent, Miss Isabel. Thank you. All right. So actually, here's something important. We say chicken as it goes, the animals, right? So also we say eggs, right? And actually, you can have, for example, meat. Here is something important, aquí algo importante. En muchos términos, la carne y el animal va diferente, right? So you see, for example, a cow, una vaca, but as you speak, for example, about carne de vaca, so you say meat, right? So it's going to be, el término puede cambiar según sea el animal o la carne del animal. So excellent, thank you. All right. I said, I said women's clothing. Excellent. All right. Thank you, Miss Sheila. All right. So it was here, women's. Noten que aquí está utilizando Miss Sheila el apóstrofo y la S, right? So again, it goes the way of apostrophe S, propiedad, right? Clothing, clothing for women, women's clothing. Perfect. Excellent. Thank you. Great. Have you seen
Profe, ¿estás? Permítenos un momentico, de pronto al profe se le cortó la conexión. Estoy viendo. Creo que me salí de la conferencia, ¿sí? Ok, qué pena Sí, con sí, todos, me señor. salí. Ok, Sí, bueno, vuelvo a tranquilo ya. compartir pantalla. Okay, all right. So I was checking here the way of, vamos a la presentación. So it was like, oh my God. Ya, Tranquilo, es profe. que estoy muy acostumbrado a Zoom y ahora con Teams me cuesta mucho. Okay, excellent. All right, so we got here then the way of what we have for what. ¿Cuál es el producto? We have the identification. Noten que no utilizamos which para cuál es el producto because we do not have 2 or 3 options porque no hablamos de varias opciones. But we have what to identify, right? Para identificarlo. Cool, excellent, perfect. Now, it goes here, where do I sell it? ¿Dónde? Dijimos hace un momento, ¿cierto? Pero exclusivamente lugares. So it goes just like, for example, you can say prepositions. So, more words in here, más vocabulario aquí. Yes, it goes very important. We establish, sí es muy importante que establezcamos que, por ejemplo, estas preposiciones, so as we say in, to, for, at, by, pueden tener traducción al español, pero definitivamente van a ser confusas. So if you say just, for example, in la primera, at la cuarta, right? Las buscamos en el diccionario, ambas dicen en, right? But we're going to consider en specifically why, de qué manera. So it's going to be, for example, in, as it refers locative, locativo, right? So I say, for example, it goes the way of in, because it's inside a local market, dentro, right? De un centro comercial. It was just like market, sorry, un supermercado. And it goes, I sell my products in the principal markets, right? So it goes the way of you say in. So all the way, as you say to, for example, it refers to the specific group. En cambio, cuando decimos to, address, direccionamos, right? Direccionamos el objeto hacia alguien. So it is very possible, for example, I use to como traducción del español a o hacia o hasta, because the product is sent to, porque el objeto se envía a, so es direccionado. So that way, I say, for example, I export my products to New Zealand. Exporto mis productos a Nueva Zelanda, right? I sent to other users, right? Let's say, for example, you're selling by Mercado Libre. Alguien aquí vendiendo, no sé, en Mercado Libre, por ejemplo. You say, for example, I sell my products to Colombia in a general perspective, or to different cities, o a diferentes ciudades. So you can have multiplicity of customers, muchos clientes. Entonces ese to nos indica que estamos direccionando el producto, right? For, actually, yeah, actually for can be understood the same way because it's address usually service. Usualmente, por ejemplo, un servicio, right? For, it goes address, también direccionado, pero noten que aquí, de hecho, los dos ejemplos varían, ¿no? Ya no es export, but teach. I teach mathematics lessons for kids, para niños, right? Excellent, perfect. At my students, it goes the way of at in a general view. So it goes like I rent boats at the shore of the sea. De manera general. So yo alquilo los botes, yeah, en la ribera, right? En la playa, right? Something like that. So it goes like en el borde, right? So it's going to be of the sea. I rent it. Y entonces esto locativo ya no es in, porque ya no es dentro del lugar, but it was just like in a general perspective. Say, for example, at the restaurants, you know? So entonces it's like in a specific restaurant, you know? Yo puedo proveer mi producto para muchos lugares, o para todos los restaurantes de Bogotá, de Fusagasugá. Entonces yo puedo decir, I sell them at the restaurants, yeah, en los restaurantes. But in my specific restaurant, pero específicamente en mi restaurante, so I can say in, right? Entonces podemos considerarlo de lo general hacia lo específico, right? So one to the other. And by my students, as you're speaking about the ways you do, right? Y by, si ustedes van a referirse al medio a través del cual. By, de hecho, tiene un dato curioso, y es que se suele traducir, otra vez se suele traducir como por, right? But we have to consider it as a translation also, pero hemos considerado también una traducción de a través de, en tal medio, por tal medio, etc. Because it has multiplicity of ways to be understood. Tiene muchas maneras de ser entendido.
De hecho, el dato curioso es que cuando ustedes quieren referir medios de transporte, right, no es común decir in, ni tampoco on, but by, sino by. I can say, for example, I go by plane. Actually, I go by bus, for example. Yeah, I go by bus. Lo entenderemos como voy en bus, right? Claro, en español decimos en, pero nunca decimos in, right? Porque desde la perspectiva anglo, nosotros utilizamos un medio de transporte. Es a través de un bus que nos movemos. No estamos dentro. En cambio, en español sí. Tenemos que estar dentro de ese medio para podernos mover. Por eso en español lo consideramos en inglés lo consideramos by. Y estos son los aspectos culturales a los que me refiero. Right? So, it is very necessary we start considering we have a very different perspective. Es necesario que entonces empecemos a ver que es una perspectiva diferente. No solamente es un idioma diferente, no es solamente cambiar las palabras unas por otras, but also, sino también entender la perspectiva. Es que la perspectiva en que nosotros vemos el tiempo y el espacio es diferente dependiendo del idioma, right? En español, el tiempo, por ejemplo, puede ser mucho o poco, como si este fuese un líquido, ¿no? Mucho o poco, right? En inglés, en cambio, the time is long, el tiempo es long, largo, right? But it could be short, o puede ser corto, right? Y hay otros idiomas en los que el tiempo es alto, por ejemplo, o es bajo, right? Actually, it was like en este momento no recuerdo muy bien, but I think it's Maori, pero creo que es Maori. As we have the time is long, or the time is small, actually. En cuanto que ellos se refieren a que el tiempo es alto o bajito. Eso quiere decir que no significa solamente cambiar unas palabras por las otras, sino entender esa perspectiva enteramente diferente. And it goes, for example, the way of this by, y es lo que sucede, por ejemplo, con este by, right? So it's by the way of, es a través de tal medio que hago, que me muevo, que digo, right? So that is why we say no precisamente significa en, sino a través de tal medio, right? Bueno, todo eso para referirnos a estas preposiciones. And actually I want to recommend something, y de hecho quiero recomendar algo, pero primero no sé cómo terminar de... A ver, So something I want to mention here, algo que quiero recomendarles acá, it's a dictionary of definitions. Es un diccionario de definiciones. This one, for example, is called Merriam-Webster. Este, por ejemplo, se llama Merriam-Webster. And it is a dictionary of definitions. Y es un diccionario de definiciones para empezar a buscar eso, precisamente. No traducciones al español, sino sinónimos, antónimos, ejemplos en el mismo idioma, right? And this is something I really consider very necessary for you to do, y es algo que les recomiendo hacer en gran medida, right? So, voy a compartir el enlace, pero no busco la ventana de chat. So, excuse me, give me a second, permítanme un segundo, si no me vuelvo Profe, salir si de la... quieres, me vas indicando cómo se llama y yo acá ya le publiqué por el chat a los aquí el de Merriam. Gracias, Miss, pero es que además necesito quitar la ventanita del lápiz. Ay, ya, ok. Vale. Thank you. Okay, muchas gracias. Okay, excellent. So we have then here this ways of Merriam-Webster. Este diccionario, entre otros, right, has definitions, tiene definiciones, but it doesn't have translations to Spanish, pero no tiene traducciones al español. So you can come check here, for example, this word. Si ustedes revisan, por ejemplo, esta palabra, often. So often it's defined, está definida, many times or frequently. You can have synonyms. De hecho, pueden encontrar aquí sinónimos si la definición es muy difícil. So you can say like frequently, constantly, repeatedly. Entonces noten que con esos tres que siguen ahí, que se parecen mucho al español, ya no es necesario traducir en Google. Yo creo que ya frequently, constantly, repeatedly, often ya tiene sentido, right? Sin embargo, si aún no lo tiene, bueno, pues permítanse la traducción, pero procuren que sea la traducción el último recurso, right? No está prohibido traducir, but that's it last, right? Déjenlo al final, right? So it has to be the first, the very first, lo primero entonces que sea estas definiciones, right? Merriam is my favorite, Merriam es mi favorito, pero si ustedes tienen otra definición, es so cool. Yes, actually. So, well, we have defined then, where do you sell? ¿Dónde? Right? ¿A través de qué medio? Or, so it goes like, where? But we have also, how do you announce? Right?
cómo lo anuncian. So it was like the way of how. And it's going to be in what manner. De qué manera, cómo, a través de qué medio. Well, actually, like, sí, a través de qué medio anuncian, right? So it's going to be again, by, in, or with. If you want to share with us, si alguien quiere compartir con nosotros a través del chat, por ejemplo, how do you announce? ¿Cómo se anuncian? Right? Las preposiciones funcionan muy parecido. So it was like by, in, with. O si alguien quiere participar con vos, mejor. Body. Nadie. No, it's like I announce by. Esto, profe, lo que pasa es que con el, como estás compartiendo también como el chat, entonces no, y de pronto se pierden de la presentación para poder adaptarlo al ejemplo, ¿sí? Thank you. Okay, Miss, thank you. Entonces vamos a minimizar esto. Perfect. All right. So it goes. Bueno, y de hecho voy a darle contexto a estas tres preposiciones. Thank you, Miss. Muy bien, muchas gracias. So it goes the way of in, by, or with. In and by funcionan muy parecido a las respuestas que vimos en un momento con where. So it goes like en tal lugar. By a través de tal medio. With refers in company of or by help with. Se refiere en compañía de o a través, perdón, o con la ayuda de. So that is why I'm going to say, for example, with. And for me specifically, para mí específicamente, I work with Canva to create banners. Trabajo con Canva, la plataforma, para crear los banners. Or I share the posts, comparto las publicaciones with my family and friends, con mi familia y amigos, right? So now you, my students, who wants to participate? Ustedes quieren participar. Hello. The one. Profe, ahora sí ya nos escribieron en el chat, David. Okay, thank you, Mr. Labor. It was like, I offer my Spanish lessons by social networks. Excellent, sir. Thank you. All right. Great. Have you seen here, Mr. Labor has integrated offer, el verbo, right? Ofrezco mis clases de español, mis lecciones de español, by social networks, right? A través de las redes sociales. Excellent. All right. Thank you, Mr. Right, perfect. Oh, actually, great. Well, it's my students. ¿Quién más? Nobody else? Wow, actually. De pronto están pensando para poder redactar el texto. Thanks, actually. Recuerden que me pueden preguntar, la idea es esa, ¿no? Si ustedes, teacher, how do you say? ¿Cómo se dice? Right? Vamos a escribir nuevamente aquí. What you can ask. Podemos preguntar. How do you say, right? Y el término en español. How do you say? Okay, someone's opening microphone. Hi. Hi, monsieur. I offer my clothing in Instagram. Oh, excellent. Thank you. All right. Thank you, Miss Sheila. Yes. I offer my clothing in Instagram. Perfect. In Instagram or social media, it's possible, no? Yes, actually, exactly. Social media. Okay. And this, sí, la C que va luego, social, it sounds, va un poquito más arrastrado. Suena G, social media. Social. Social media. Okay, excellent. Thank you, Miss. Who else? Perfect. Okay.
Well, great, my students. Bien, so it goes here. It goes here then. So we have gotten here what and how, right? And where, of course. We have seen what, where, and how. So, if, of course, the object, the object, the product. So it goes where, the place, el lugar, and how, the manner, la manera, the way, right? And of course, we have now, so how do we sell? Because we have how do we announce, como lo anuncio, how do I sell, como lo vendo. So it goes to the logistics. For example, we can speak now about logistics. So we're going to have then the way of la forma en que se da la logística, right? So el envío, la venta, right? So, and even, for example, the way you can pay. First, you can pay, for example, by card. Es posible pagar con tarjeta de crédito. It's possible to pay by any others. That's perfect. So even we can say, for example, by Nequi, by credit card, by cash, en efectivo. And actually, you can say by, in, or with the same way you said before, right? So mainly the way we say pay, principalmente cuando nos referimos al término pay, as it refers to pagar, right? How do you say it? So I say, for example, my products can be paid by credit card. El primer ejemplo. Mis productos pueden ser pagados con tarjeta de crédito, right? Esa es una traducción muy cercana, ¿no? Pero lo ponemos en nuestro acento y podemos decir, sí, yo recibo tarjeta de crédito. Yo acepto tarjeta de crédito, right? Even you can say directly to the person. De hecho, pueden decirle directamente a la persona, puedes pagar con, que es el último ejemplo. You can also pay with a credit card. También puedes pagar con tarjeta de crédito. You can also pay by Nequi, right? And that is going to be the idea, my students. We can consider several ways of payment. Vamos a considerar entonces muchas formas de, a través de pago, right? A través de con determinada plataforma, en tal plataforma. And these are going to be the principal prepositions we have. Y estas van a ser las principales tres preposiciones que podemos utilizar. By, in, with, right? Okay, everybody. To the moment, how is it going? Hasta el momento, ¿qué tal va todo? Is it going easy, difficult? What's your opinion? ¿Va fácil, difícil? ¿Qué opinan? Easy, it's very easy. Okay, thank you. Goes very easy. Okay, everybody, thank you. So, well, here goes something very important I always recommend everybody. Aquí algo importante que siempre recomiendo a todos. As we have, oh, these are the double questions. As we have then the way of learning vocabulary. Cuando nos referimos a aprender vocabulario, hay una estrategia que siempre le doy a mis estudiantes y es que procuren aprender 2 o 3 palabras al día, right? Aprender un idioma siempre implicará entonces también eso, ese aspecto memorístico, right? So as it goes, for example, finding vocabulary, encontrar vocabulario a diario, right? Lo digo desde la perspectiva docente porque sí lo es y es evidente que se ve el resultado cuando vamos ampliando vocabulario continuamente y luego lo utilizamos en ejemplos, lo utilizamos en la cotidianidad. Y desde la perspectiva lingüística también. Aprender un idioma, un segundo, tercero, luego cuarto idioma, como ustedes decidan abrir ese catálogo de idiomas. So it's going to be very important, es muy importante entonces memorize vocabulary, procurar la memorización del vocabulario. Porque la gramática se puede llevar de manera comparativa. Hay un estudio, y de hecho hay un libro de un lingüista que se llama William Jones, right? Que establece que la gramática y todos los estudios lingüísticos se pueden hacer por comparación. Entonces ustedes pueden establecer y pueden encontrar que en todos los idiomas del mundo, por ejemplo, existen pronombres, existen objetos y existen adjetivos, es decir, para describir a los objetos. Existen pronombres, sustantivos y adjetivos. Es algo que existe en todos los idiomas del mundo, ¿right? Entonces lo que viene después es simplemente empezar a cambiar fichitas, ¿right? Si en todos los idiomas del mundo hay descripciones, pues simplemente las del inglés serán tal, 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 tal. Las del español serán tal, 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 tal. Y cuando decide pasar a otro idioma, so it's going to be like in other language, en otro idioma, las descripciones. But actually that is recurrent, pero eso es recurrente. Y que la gramática se altere es poco común, right? Porque en la mayoría de las lenguas de Europa, por ejemplo, tenemos siempre un sustantivo, un sujeto, un verbo y un objeto sobre el que recae esa acción. It is really, really common. Es muy, muy común y ese es el orden, right? So, yo leo un libro. Entonces, yo el pronombre, siempre el sujeto que comete la acción, siempre el verbo es lo que seguirá, leer, y luego ese objeto sobre el que recae la acción.
Entonces, cuando ustedes establecen estas tres partes y la empiezan a comparar con todos los demás idiomas, se hace práctico y se hace sencillo, porque simplemente cambiaré palabritas en el otro idioma y en el otro idioma y en el otro idioma, pero la estructura sigue siendo la misma, right? So that is the way of the parallel learning you can do. Es de hecho el aprendizaje en paralelo que pueden hacer incluso después con otro idioma. Y algunos idiomas cambian su estructura. Yes, actually, for example, Chinese, chino mandarín, right? En chino mandarín sí pueden ustedes establecer primero el sujeto, luego el objeto, y luego el verbo. But actually it comes very different. But in the European languages, pero las lenguas europeas siempre llevaron un orden muy parecido al del español, right? En ese orden de ideas, lo que resta es que ustedes empiecen a buscar vocabulario. So it has to be just like, for example, 2 or 3 words a day. 2 o 3 palabras al día. But this vocabulary, pero este vocabulario, it's going to be focused on your needs. Debe estar enfocado en su cotidianidad, right? It has to be on something you do. Debe estar enfocado en lo que ustedes hacen, en lo que encuentran a diario. So that is going to be the best of the exercises, porque va a ser el mejor de los ejercicios. So you every day find the vocabulary around. Que siempre encuentran el vocabulario en todo lo que les rodea, right? And well, that's why, por lo mismo, aquí hay algunos ejemplos of some vocabulary you can find de lo que pueden encontrar en su negocio, right? So it goes like, for example, por ejemplo, y empecemos a anotarlo. De hecho, si tienen al lado que anotar, so let's get started with this. Empecemos con estos. So it goes, for example, comprar, as the pronunciation al frente es buy, right? Buy. Dato importante, la mayoría de las palabras, no todas, pero la mayoría de palabras que tienen una o dos sílabas y llevan una U en medio, se pronuncian como una O y una A al mismo tiempo. Es un sonido glotal. Y dice bo, sin mover mucho la labio. No es ser ba, ni tampoco buy con la boca hacia adelante. No, actually, es un sonido intermedio, O, A, pero desde aquí glotal. Fíjense, buy, right? So buy then, buy, comprar. Yo sé que todos lo están haciendo, sino que los micrófonos están apagados. Pero yo sé que me están imitando, right? So, that is the idea. Esa es la idea. Buy, right? Comprar. Sell, it comes L. Dato importante, la L no suena así como en español. So it goes sell, it goes like, same way of una L solita, right? Pay, pagar, right? It goes pay, and it goes A here. Charge, it goes cobrar. And this charge, my students, with the G, esa G, it has to sound like SH, como una SH. So you say charge, charge. Y este sonido va con la punta de la lengua detrás de los dientes inferiores y la parte que sigue deja pasar un poquito de aire. Charge, right? It's going to be the sound. Facturar, invoice, bill, right? It was like presentarla, right? So it was like invoice. And here, no specific conditions. Aquí no hay condiciones específicas de pronunciación. It was like invoice, bill, or bill, right? Offer, ofrecer. Hay muchas consonantes en inglés que son dobles, pero hace mucho tiempo tienen una pronunciación diferente. Hoy no. So, offer, doble F, suena simplemente una F. Bill, doble L, suena una sola L. Y así, por ejemplo, no sé, una doble S, right? So, like Congress, going to be not the difference, right? Well, cool, my students. It's been just to the moment we have seen here, hasta el momento de lo que hemos visto, así goes like explore verbs and stuff we're going to do. And before we're closing, y antes de que cerremos nuestra actividad, me gustaría saber, primero que todo, ¿qué tal les ha parecido la actividad? Y segundo, ¿qué preguntas surgen a partir de lo que hemos hecho hoy? Voy a abrir nuevamente el chat porque he escrito a través del chat. Sí. It goes, thanks teacher, useful, thank you, gracias, thanks teacher, you're welcome. And I would like to know if you're having some questions or stuff. También si surge alguna pregunta or something I would like to know before we're closing. No questions emerging. I really like the activity. Thank you, Mr. Jairo. I really appreciate it. Okay, excellent. Gracias. Gracias. Okay, excellent. Perfect. Ok, bueno, y entonces,
Para terminar, algo importante, vamos a seguir ese aprendizaje de vocabulario constante. 2, 3 palabras al día. So constantly, we're going to enrich our vocabs. Vamos a enriquecer nuestro vocabulario. Thank you, Miss Elizabeth. Vamos a enriquecer el vocabulario, vamos a continuar la práctica. Recuerden que en todo momento ustedes cuentan con nuestro apoyo, cuentan con el respaldo de nuestro INVIL, de SISU, de nuestro UNAT, right? Así que en la oferta además de idiomas que está, pues ustedes van a encontrar no solamente inglés, también tenemos ahora en el INVIL francés, portugués, italiano, español para extranjeros, chino mandarín, HSK1 y el 2 también, y catalán, right? Entonces, pues es un apoyo genial que hemos abierto ahora y en el que estamos cooperando la OIR, el SISU y el INVID. La idea es que ustedes se acerquen, nos pregunten y en todo caso siempre bienvenidos. Thanks, teacher. Thanks, Miss Sheila. All right, a ustedes muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Fabio, por brindarnos este espacio. Ya pues los emprendedores han escrito en el chat que muy enriquecedor y excelente espacio. Entonces, que más adelante pues se pueda seguir brindando estos espacios de aprendizaje en inglés que pues también son fundamental para ellos, para fortalecer sus negocios y pues para abrir nuevas puertas. Y también a los emprendedores y docentes que sé que están por acá y comunidad unadista en general que nos apoyan en estos espacios, que también para ellos es una hora de aprendizaje, ¿sí? Y de fortalecer, porque pues todos tenemos falencias y estamos en eso, en un proceso de mejora, de mejoramiento continuo. Entonces, muchísimas gracias, profe, muy valioso cada uno de los aspectos mencionados, también de la página Merriam, para que ahí les compartí en el chat, para que si están interesados en seguir este aprendizaje, fortalecer pues lo que nos indica el profe Fabio de practicar 2, 3 palabras al día. Y, y también les compartí el enlace de la UNAT del INVIL, en donde está la oferta académica de los diferentes programas. Para los que están interesados, ahí está, ahí pues está toda la información correspondiente a si alguno de los emprendedores pues ya desea fortalecer y empezar pues ya como tal aprender inglés. Muchísimas gracias, profe Fabio. A ustedes. Muy bueno y mil gracias a todos los emprendedores que estuvieron aquí con nosotros. Que pasen una feliz tarde y luego los estaré invitando pues a más talleres que se desarrollan aquí desde nuestra zona centro de Bogotá, Cundinamarca, Red Regio, y seguimos fortaleciendo a los emprendedores. Mil gracias a todos. A ustedes. Really thank you. Gracias. Thank Bye bye then. you. Okay, welcome. Good day. You too. Good day. Thanks, Bye teacher. bye. See you later. Okay, sir. Thank you.